Bien. La semana pasada trabajamos con respecto a la suma de vectores, ¿sí? Específicamente vimos el método gráfico, ¿verdad? Se podrán acordar ustedes. Entonces, para sumar vectores hay diferentes métodos, ¿verdad? Principalmente podemos decir el método gráfico y el método analítico. Pero ¿cuál es el problema del método gráfico? Métodos gráficos hay varios. Está el método del polígono, se llama método del polígono, del triángulo, del paralelogramo, ¿sí? Todos estos son métodos gráficos, ¿sí? Por nombre. Pero, ¿cuál es la desventaja de utilizar el método gráfico? Una de esas desventajas se refiere a la exactitud del cálculo. ¿Y por qué a la exactitud del cálculo? Pues resulta que esto depende de la forma en que se grafica, ¿verdad? Ya que estamos realizando la gráfica, entonces para la exactitud interviene la escala utilizada, el uso de instrumentos de medición. A ver si se recuerdan, ¿qué instrumentos de medición estamos utilizando acá para el método gráfico? ¿Qué fue lo que utilizamos? Principalmente dos, que son la regla y transportador, ¿verdad? Ahí está. Principalmente, pues, esto es lo que nos afecta, ¿verdad? De acuerdo a cómo se utilicen estos instrumentos de medición, así va a ser la respuesta, ¿verdad? Que se obtenga. Y pues ahí, pues, pueden variar, ¿verdad? Varias cosas como ya al momento de medir la resultante, ¿verdad? Que esta sea un poco más grande, un poco más pequeña, que el ángulo sea diferente. Entonces, hay muchas cosas que pueden variar. Pero entonces, por eso es de que existe entonces el método analítico. ¿Y qué entienden ustedes por la palabra analítico? ¿Sí? Método son pasos para llegar a un fin, pero analítico, ¿qué es? Un análisis. Un análisis, ¿verdad? En este caso, pues, el método analítico que vamos a utilizar es el método por descomposición de vectores. ¿Sí? El método por descomposición de vectores. Entonces, vean, como dijo acá la compañera, es analítico porque es un análisis. Entonces, vamos a analizar esos vectores y cada una de las partes que tienen para poder sumarlos, ¿verdad? La ventaja de que este método es muy exacto, ¿verdad? Porque como solamente estamos trabajando más que todo con los signos, con los números, no estamos graficando nada, al menos solo para tener la idea de cómo es cada vector. Y ahorita pues vamos a iniciar, ¿verdad? De lleno con este método analítico. Entonces, ven de que dice por descomposición. Entonces, para saber esa descomposición de cada vector, primero vamos a decir lo siguiente, miren. Primero están los signos y cuadrantes, ¿sí? Lo que estamos observando aquí, pues, es el eje cartesiano, ¿sí? Es el eje cartesiano. Y el eje cartesiano tiene 4 cuadrantes, que comienza de esta manera. El cuadrante 1, el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4.
vemos de que la línea horizontal es la componente X y la línea vertical es la componente Y. Solo ahí le encargo su micrófono, por favor. Bueno, ahora, pues tenemos acá los signos, ¿verdad? De acuerdo a en dónde está ubicado el vector, así será el signo de ese vector. Entonces, si hacemos de la siguiente manera, solo va a separar aquí. Bueno, les vamos a trabajar primero esa tablita de los signos para saber qué signo va a tener cada vector de acuerdo en el cuadrante que se ubica. Recuerden que tenemos las letras X y Y. ¿Y tenemos cuántos cuadrantes? Chicos, ¿cuántos cuadrantes tenemos? 4. 4. Entonces aquí pues voy a colocar, miren, el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Bueno, ahí están los 4 cuadrantes. Y son las componentes X y Y. Recuerden que ya estamos diciendo, ¿cómo les vamos a llamar a estas letras X y Y? Estas serán las componentes. ¿Sí? El eje horizontal y el eje vertical son las componentes. Entonces, veamos. En el cuadrante número 1, observamos el signo de X. ¿Cómo es el signo de X en el cuadrante 1? Positivo. Positivo. ¿Y el de la letra Y? Positivo también. ¿Sí? Entonces vemos de que en el cuadrante 1, cualquier vector que esté ubicado en este cuadrante, pues va a tener los dos signos positivos. Ahora en el cuadrante 2, recuerden, la línea horizontal es X. Ahora veamos que en el cuadrante 2, X es negativa. Y, como es la parte superior, ¿verdad? Negativo. Esta sí es positiva. ¿Sí? Es positiva porque, miren, en el cuadrante 2 está este, que es X, y este, que es Y, porque sigue siendo de la parte de arriba, ¿sí? Entonces, por eso X es negativa y Y es positiva. Ahora, en el tercer cuadrante, vemos, X tengo esta misma, o sea que en el tercer cuadrante, X también es negativo, pero ahora Y, miren, ahora Y es negativa. Entonces vamos a decirle que todo vector que esté en el tercer cuadrante va a tener sus dos componentes negativas. Y ahora, en el cuadrante número 4, finalmente observamos que X, miren qué signo tiene X, tiene signo positivo. Y Y tiene signo negativo. Entonces, esto lo tenemos que recordar muy bien para saber qué signo asignar, porque nos va a servir en el método analítico. Entonces, todas las situaciones son las que debemos de recordar, ¿verdad? Para poder resolver por medio del método analítico. Bueno, entonces, no sé si ya copiaron para poder avanzar, chicos, o al menos ya le tomaron una captura. No, profe, espera un poco. Bueno, espera un momento.
Ya, profe, ya estuvo. Muy bien. No, ¿No hace profe. falta nada? Sí, hace falta todavía. Me avisa, por favor. ¿Ya puedo avanzar? Pues vamos a seguir. Yo espero de que ya, porque si no, ahí nos vamos a quedar mucho tiempo. Entonces, vean. Tenemos el vector, ¿sí? Entonces, observen ustedes. Tenemos, el vector es este. ¿Sí? Este es el vector trazado, ¿verdad? Recuerden que tiene el módulo, la dirección, que es en sí la línea, y el sentido, que es la punta de flecha, ¿verdad? Ahora, aquí vemos marcadas otras flechas. ¿A qué se refiere esas flechas? Entonces vemos aquí de que el título es componentes rectangulares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí en donde finaliza este vector, que es en este punto, ¿sí? En ese punto, pues este vector tiene dos proyecciones, tanto para el eje horizontal como para el eje vertical. Algo así como decir una sombra, ¿verdad? Más o menos así podríamos decirlo, como una sombra. Entonces, miren, si trazamos desde ahí, de donde termina, hacia el eje horizontal, que es X, vemos de que ahí finaliza, ¿sí? Esa sección que tenemos ahí, a eso es a lo que se le llama componente en X. Por eso es que vemos acá, ¿sí? ¿Cómo se llama mi vector? Se llama vector A, ¿sí? Y acá dice vector A, pero tiene una letra X. ¿Por qué es esto? Porque es la componente en X, ¿sí? La componente en X. Y ahora, el otro, la misma situación, miren. Ahí vemos la línea punteada. Es desde donde termina ese vector hacia el eje vertical. Entonces, ahí observamos que está la componente en Y. De recuerdo. Para señalar una componente, se escribe el nombre del vector, por ejemplo, la letra A, y se le va a agregar la letra hacia la componente que se refiere, ya sea a X o sea a Y. Bueno, ahora, aquí observamos, miren, que dice que el vector en sí es igual a la suma de sus componentes, la componente en X más la componente en Y, ¿verdad? La suma de esas dos componentes da como resultado la magnitud del vector, ¿sí? Entonces tenemos acá lo siguiente. Para poder calcular estas componentes se van a utilizar las siguientes dos ecuaciones. Las dos son similares ya que utilizan funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces vemos, aquí está AX. ¿Qué significa AX? Significa la componente en X del vector A. ¿Y cómo se va a calcular? Pues la magnitud del vector A por el coseno del ángulo. Y la componente en Y será la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si ven, tienen la misma forma. ¿Qué es lo que cambia? La función que se utiliza, ¿sí? Coseno o seno. Y ahora, el ángulo, pues ¿a qué se refiere? ¿Sí? ¿En dónde vamos a tomar ese ángulo? Entonces aquí voy a trazar un pequeño esquema. Este es nuestro plano cartesiano, ¿sí? Cuando estamos hablando ahí de esos vectores y los ángulos, el ángulo siempre se va a medir con referencia al vector, al eje X.
¿Sí? Entonces, voy a ilustrar acá primero 4 vectores para que podamos entender cómo se va a dar referencia al ángulo que está mencionando acá en esta gráfica, ¿sí? Y en las ecuaciones. Entonces, ven, tenemos ahí. El ángulo siempre va a ser con respecto a X, ¿sí? Independientemente en qué cuadrante esté ubicado el vector, siempre el ángulo se va a medir con referencia a la línea horizontal, nunca con la vertical, ¿sí? Tiene que ser con la horizontal. Entonces este sería acá, miren, con la horizontal. Siempre se va a medir de esa manera. Igual este acá. Y ahora el otro. Acá. Definitivamente, pues para estos cálculos se va a necesitar de una calculadora científica. Entonces, tenemos, miren, vamos a hacer unos ejemplos de calcular esas componentes rectangulares para cada vector. Entonces, primero, asignemos una letra. ¿Sí? Asignemos una letra. El vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Bueno, ahí estamos. Entonces, así tendríamos solo... Entonces, les voy a pedir por favor que si no tienen una calculadora en la mano, que tengan una, ¿verdad? Porque nos va a servir para eso. No sé si hasta este punto, pues, alguien tiene alguna duda. Si no, entonces vamos con esto. Decimos, miren, el vector A, ¿sí? El vector A, la componente en X, es igual. Entonces, miremos lo que dice el vector A. Dice 200 newton a 45 grados. En este caso, cuando solo se nos da el ángulo y es menor a 90, pues se va a tomar así. Entonces, esta es la magnitud y este es el ángulo. Entonces diría magnitud, 200, y coseno, miren, coseno, eso lo estoy tomando de la ecuación de acá, coseno del ángulo, que es 45 grados. Y de la misma manera se va a construir la otra. Será la componente en y del vector A es igual. Lo mismo, miren, la magnitud, que es 200, y acá en lugar de coseno será seno. Es el seno de 45 grados. Y esto se va a resolver con la calculadora científica, como les estaba diciendo. Entonces, ustedes vienen y colocan en su calculadora 200, presionan la tecla coseno y luego el ángulo. Entonces, ahí les tendría que salir este valor, 141.42. Por favor, si ustedes lo están haciendo, me confirman que les salga ese valor. Sí, eso sale, profe. ¿Sí? ¿A alguien no le salió ese valor? Bueno, yo espero que a todos les haya salido. Eso es muy importante porque quería explicar algo con respecto a la calculadora. Bien, profe, sí salió. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora
el otro. De la misma manera, 200 por el seno. Lo único que en este caso, en la calculadora, aparece la tecla en inglés. Entonces, ustedes la van a ver así. Sí. ¿Sí? Sin. Esa es la que van a presionar. Entonces, presionan 200, sin y 45. En este caso, por el 45 ser un ángulo especial, vamos a notar de que nos sale la misma cantidad, 141.42. ¿Sí? Y Sí, esto profe. será newtons, ¿sí? Newtons, mil newtons. Bueno. Copiamos eso. Sí, por favor. Lo voy a borrar para hacer el siguiente. Sí, es profe. Buenos días. Disculpe, es que tuve que hacer un viaje y hasta ahorita puede venir. Está bien, no tenga pena. Gracias. Pues para no detenerme demasiado, chicos, porque si no, pues no voy a terminar. Vamos a hacer ahora el vector B. Vamos a hacer primero el B. Les digo, de la misma manera, B, la componente en X, y digo, bueno, ¿cuál es la magnitud de este vector? Solo ahí su micrófono, por favor, al que lo tiene encendido. Pues borré acá el esquema que tenía porque en este caso necesito graficar ese vector. Ahora, vean pues, no lo voy a graficar porque vaya a hacer alguna operación con ellos, sino solo para identificar el ángulo. Recuerden, miren, cada cuadrante tiene 90 grados. Si nos damos cuenta, este ángulo, como este es de 164, se está pasando es solo una pregunta. Bueno, estamos ahí. Entonces les decía, miren, tengo 164, pero cada cuadrante tiene 90, por lo tanto, ese 164 se darán cuenta de que va a estar en el segundo cuadrante. ¿Sí? En el segundo cuadrante. Entonces, viene acá y ahí van a ver 164 grados. Pero miren, yo no puedo tener un ángulo de esa manera, sino tengo que tener su referencia con el eje horizontal, recuerden, ¿sí? Por eso hicimos el esquema. Si está en el cuadrante 2, aquí debe estar el ángulo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para determinar cuál es el valor del ángulo en ese pedazo? Pues resulta que como está en dos cuadrantes, si digo, ¿cuántos grados habrían en total en dos cuadrantes? 90 más 90. 180. O sea, en los dos cuadrantes tengo 180, pero como este ángulo es de 164, lo que hago es que se lo resto a 180 y ¿cuánto me da? ¿16? 16. Muy bien. 16 grados. Entonces, ese es el ángulo que vamos a utilizar. 16 grados. Vean, venimos acá a nuestro procedimiento y vamos a colocar la magnitud, pues 60. Decimos 60 por el coseno de 16 grados. Y de la misma manera, 60 por el seno
de 16 grados. Entonces, de la misma manera, ustedes vienen en su calculadora y colocan 60 por el coseno de 16. Y ahí les va a dar 57.68. Y este será metros, ¿sí? Ahora el otro, 60 por el seno de 16 grados. Y ahí les dará 16.54 metros. Si ven acá, a diferencia del vector anterior, en este caso, no nos da eso, ¿verdad? Sí, o sea, no nos queda igual. Entonces, de esa manera es que se va a calcular eso. No sé si queda ahí alguna duda o está ahí claro. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Cuando puso 60, eso no se tiene que poner acá donde está el plano cartesiano. No. Es que mire, el plano cartesiano aquí, digamos que en el método analítico usted ya no va a utilizar el plano cartesiano, más que para saber en dónde está ubicado su vector, si está en el cuadrante 1, en el cuadrante 2, en el 3 o en el 4, y saber si tiene el ángulo de referencia correcto. Para eso es lo que va a utilizar su plano. Entonces aquí no hay necesidad de colocarle que este es el vector B y que tiene tantos de tal magnitud, a menos de que su ejercicio venga así como una gráfica, así como lo vamos a ver en el siguiente. ¿Sí? Vale. Vale, profe. Entonces, por acá borro esto y ahora el siguiente no lo voy a resolver. No voy a hacer el C y el D, pero quiero hablar sobre el ángulo que tiene. Miren, el C dice que está entre el sur y el este. Entonces, el sur, pues es esta parte. Y el este es acá. ¿Sí? O sea que mi vector, ¿en qué cuadrante está? Está en el cuadrante número 4. ¿Sí? En el cuadrante número 4. Ahora, dice que el ángulo va del sur al este. Entonces, ¿en dónde está ubicado ese ángulo de 70 grados? Está ubicado ahí. Ahí están los 70 grados. ¿Será que en el cuarto cuadrante así debe de estar referenciado ese ángulo? ¿En ese lugar? ¿O debe de ser con la horizontal? Con la horizontal. Con la horizontal. Entonces, yo tengo que saber, pues, cuál es el ángulo ahí. Y si tengo de esta manera, ¿cómo voy a saber cuál es el ángulo en ese pedazo? Pues va a ser sencillo, ¿sí? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Como un cuadrante, ya les dije, tiene 90. Entonces, aquí va a ser diferente porque vamos a decir 90 menos el ángulo que me estén dando. En este caso es 70. Y 90 menos 70, pues es 20 grados. Entonces, aquí no utilizaríamos el ángulo de 70, sino el ángulo de 20 grados. No sé si me doy a entender a esa parte, ¿sí? De cómo calcular esos ángulos de referencia. ¿Eso va a ser siempre, profe? Dependiendo de cómo esté, porque puede ser de que ya le digan cuál es ese ángulo, ¿verdad? Pero en el caso de que no, pues va a haber que calcularlo. Si se da cuenta en el primero que solo me decían 200 newton a 45 grados, ahí no hubo necesidad de hacer esto, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el siguiente, que es, mire, de sur a oeste, dice. Entonces, estaría acá, ¿ve? En este de nuevo, como está de sur a oeste, entonces ahí también tendría que calcular el ángulo de referencia. Entonces usted se puede guiar graficando su plano
trazando para ver en dónde está ubicado su vector, aquí no hay necesidad de que coloque escala y que tanto va a medir. No, no hay necesidad tanto de eso, porque digamos, no hay necesidad de tantas cosas, ¿verdad? Y que la línea sea exacta, porque solo es para ver en dónde está ubicado el vector. Ahora, alguien pregunta si siempre van a ser 90 y 180. Pues eso depende de, si solo está hablando de un cuadrante, va a ser 90 grados porque cada cuadrante tiene 90 grados, ¿sí? Si está hablando de dos cuadrantes, así como este ángulo de 164, pues entonces sería 180 porque está formando dos cuadrantes. Y 90 más 90, 180. Si, por ejemplo, este ángulo no hubiera sido 164, sino hubiera sido 190, por ejemplo, ya se hubiera pasado al tercero. Entonces, ¿ahí cuánto sería? Pues sería 90 más 90 más 90, porque cada cuadrante tiene 90. Eso sería 270, ¿sí? Entonces, ahí utilizaría 270 para saber cuánto hay en ese pedazo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, chicos. Yo espero poder adelantar lo que tenemos. Ahora, si no, pues en la siguiente clase, pues ahí vamos a trabajar ejemplos acerca de este método analítico. Bueno, profe, No sé si ya habían terminado de copiar. Ya, profe, yo ya. ¿Ya? Muy bien. Después, acá solo quiero esto, ¿verdad? Vamos a copiar, miren. Pues aquí dice, ¿se recuerdan de que cómo se le llama a la suma total de dos vectores graficados? Es la resultante. En el método analítico, pues también vamos a tener la resultante, ¿sí? Siempre va a ser resultante a la suma total de los vectores trazados, ¿verdad? De los vectores que se estén sumando. Entonces, para esto también vamos a tener ecuaciones. Para el módulo, dice, es decir, para el número A, ¿verdad? La magnitud, tenemos esta ecuación que dice R es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y para la dirección, vamos a utilizar acá tangente del ángulo es igual a la componente en Y dividido la componente en X. Recuerden, el primero es el módulo, ¿sí? Y esta es la dirección. Y siempre se van a utilizar las dos. La siguiente semana en que tengamos clase, ¿verdad? Pues vamos a ver acerca de esto y cómo trabajar, ¿verdad? Ahora, les quería decir, estas dos ecuaciones salen de, como decir, pues la matemática, la física se auxilia de la matemática. Entonces, estas ecuaciones, la del módulo sale de el teorema de Pitágoras. Entonces, este método analítico de descomposición se ayuda del teorema de Pitágoras para calcular la dirección del módulo, ¿sí? El módulo de la resultante. Y ahora, con respecto a la dirección, simplemente se ayuda de las razones trigonométricas, ¿sí? Pues, recuerden de que se ayuda de razones trigonométricas y del teorema de Pitágoras. Entonces,
ya se va a acabar el tiempo y pues vamos a volver a ingresar para la clase de química, ¿verdad? En este me voy a tomar pues un momento para hacer algunas cosas.